Pero para aclarar todavía más este tema, está con nosotros la licenciada Yosania Ramos. Ella es psicóloga y va a aclarar todas esas dudas que tenemos también nosotras acá en el set con respecto a las emociones destructivas. Con solo escuchar la palabra emociones destructivas sabemos que no es algo bueno y se podrían encender esas alertas rojas. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos caso y creemos que vamos a controlar todo ese tipo de emociones como la ira, la envidia, el egoísmo? Creemos que somos dueños también de nuestros actos y estas cosas no pasan. En unas palabras bien sencillas, no somos felices. O sea, cuando nos permitimos gobernarnos por esas emociones fuertes, destructivas, sencillamente somos personas infelices y muchas veces hacemos infelices los que están alrededor de nosotros. Y siendo personas infelices, ¿seremos capaces de poder manejar este tipo de situaciones? ¿Solos, sin una ayuda? Es la consecuencia. Tenemos que buscar ayuda profesional para poder manejar. Todos nos sentimos enojados, todos lloramos o tenemos algún tipo de emoción a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, normal, pero a partir del momento que eso ya empieza a afectar mi trabajo, la relación con los demás, ya pasan a ser muy destructivas y necesitamos reconocer que es necesario una terapia. Yosania, cuando estas emociones nos gobiernan, ¿hay algo físico en lo que nos puede afectar? Bueno, la neuropsicología ahora es parte de la ciencia que estudia las emociones junto con las neurotransmisores, todo lo que está a nivel de cerebro. Tenemos una glándula, la pituitaria, que maneja esa parte de las hormonas, de los neurotransmisores. Entonces, sí nos puede afectar físicamente. Sí nos puede afectar físicamente, ¿por qué? O sea, estar muy enojado o somos muy impulsivos, en el tránsito nos enojamos, pitamos o chocamos o no damos la pasada. Entonces, nuestra integridad física está de por medio, aparte de las enfermedades psicosomáticas. O sea, ¿cuáles son esas enfermedades? Por ejemplo, ¿cómo decirle? El resentimiento es el ejemplo más claro para mí. O sea, cargo demasiado resentimiento. O sea, científicamente está comprobado que yo puedo llegar a un cáncer. O sea, es el ejemplo más clásico. ¿Un infarto? Un infarto, cáncer, problema de gastritis, úlceras, colon irritable, son llamadas enfermedades a consecuencia de nuestras emociones. Licenciada, sabemos de que hay diferentes tipos de personalidad, flemáticos, que hay sanguíneos. O sea, ¿qué personalidad es más vulnerable a no controlar sus emociones? ¿Será que ya viene dentro de ese código genético de nosotros? En realidad esa nomenclatura ya no se usa, es un poquito antigua. Se habla mucho de personalidad tipo A, por ejemplo, que es aquella persona impulsiva, o sea, acelerada todo el tiempo, muy ansiosa, constantemente está en acción, tiende a no relajarse. Y a veces hace la vida de los demás también un poco difícil. Esa es la personalidad A. Tipo A. Tipo A, ok. Pero también hay personalidades más tranquilas, más calmadas. Existe una serie de trastornos de personalidad también, que cada uno, por ejemplo, la dependiente, que oí a ustedes hablando, que son muy dependientes. Sí. Entonces, una persona con personalidad tipo trastorno de personalidad dependiente o obsesiva. Hay una serie de personalidades. Y sí marcan, sí pueden determinar esas tipo de personalidades, el ser vulnerable a no controlar esas emociones. Claro que sí, porque por el hecho justamente de ser un trastorno, eso la dificulta su diario vivir, ejercer su profesión, relacionarse con los demás, tener problemas a nivel social. Entre Mujeres, gracias a usted por seguir con nosotros, porque quiere aclarar todas esas preguntas que tiene con respecto a las emociones destructivas, el tema de hoy. Seguimos con la licenciada Yosania Ramos, que nos está dando por ahí esa cátedra que necesitamos para saber lidiar con estas emociones. Pero en psicología sabemos que las emociones son el resultado de los pensamientos del ser humano y muchas veces los filtramos, como por ejemplo, si yo creo que tengo mala suerte, soy una persona que tiene mala suerte. ¿Cómo podemos nosotros engañar a nuestra mente, de cierto modo, si tenemos ese sentimiento de que todo el tiempo vamos a fracasar?
Hay algo muy importante, eso es a base de la teoría cognitiva. Sí. O sea, mis emociones son a base de mis pensamientos. Entonces, si yo cambio mi pensamiento, por ende, mis emociones van a cambiar. Lo que usted decía, soy una persona fracasada. Entonces, ok, yo voy a pensar diferente. No es cierto. ¿Qué elementos tengo yo verídicos que yo puedo decir? No es cierto, yo saqué una carrera universitaria, tengo un buen trabajo. Entonces, ¿es cierto que eres fracasada? Tienes que buscar los elementos que realmente son reales en tu vida, no basarse en cosas que no son ciertas. Cabe hacer la práctica que muchos psicólogos le dicen a uno cuando una persona a veces es negativa, de ponerse frente al espejo y decirse todas esas cosas lindas que nosotros a veces quisiéramos escuchar o quisiéramos hacer en cambio en nuestra vida. Claro que sí, eso es importante. O sea, todos los días cuando soy bella, soy inteligente, soy bella, o sea, tengo que pensarlo y tengo que sentirlo. Por ende, es como el cerebro, decía un autor, que es un órgano fácil de engañar. O sea, actúo como que estoy feliz. El cerebro empieza a producir sustancias, está feliz. Por ende, empiezo a sentirme feliz. Entonces, esas emociones negativas empiezan a disiparse. Claro, cuando ya hablamos de un trastorno que es excesivo, entonces sí hay que buscar ayuda de un profesional. Cuando se trata de adultos y nos damos cuenta de todo este tipo de acciones que realizamos en nuestra vida y estamos conscientes de que son dañinas, pero cuando estamos muy jóvenes y vemos la vida de una forma normal, realizando todo este tipo de actos, ¿qué consecuencias pueden haber si no tenemos una dirección, si nuestros padres no están ahí presentes para decirnos, hijos, esto está mal, esto no debe de ser así? Eso empieza, Stephanie, desde pequeñitos. Como padres tenemos la obligación de educarlos. Por ejemplo, quiere un dulce, ahorita es hora de comer, no es hora. Hace la rabieta, entonces tenemos que enseñar al niño de que esa rabieta no tiene ninguna importancia. No le hacemos caso, dejemos que haga su rabieta. Él se va a percatar de que yo no le puse atención. Posteriormente se va a dar cuenta que cuando quiere un dulce, a través de la rabieta no va a lograr. El mismo el adolescente se siente el desdichado. Ay, sí, totalmente. Todo. Es parte de su proceso. Pero como padres vamos orientando a hacer lo que les mencionaba. ¿Qué tan es cierto eso? Dame algo realmente que comprueba que eso es cierto. Me dice en la escuela que soy tonto. Decime, ¿cuáles son tus promedios? 90, 80. ¿Es cierto eso? Entonces, él inmediatamente se percata. Es cierto, un tonto no puede tener promedio de 90. Ese tipo de cosas vamos a ir haciendo. Y el adolescente, hasta llegar a la adultez, porque si en la niñez tenemos ese tipo de problema, va a llegar a la adultez con ese tipo de problema. Y en este caso los padres modernos que están dejando a sus hijos mucho tiempo, me incluyo, porque a veces también me sucede, de dejar mucho tiempo a nuestros hijos en casa al cuidado de otras personas. ¿Cómo podemos compensar ese tiempo para darles la mejor dirección, el tiempo de calidad que estamos con ellos? El día de hoy es importante, padre y madre trabajan. Muchas madres son solas, tienen que educar a sus hijos. Desde pequeño, ir enseñando ese tipo de emoción y aprovechar el tiempo de calidad. Ok, llego a las 7 de la noche, bueno, celular, computadora, eso queda a un lado. Me voy a dedicar a hacer las tareas, hablar, si son adolescentes, platicar, ok, hagamos la cena juntos, lavemos los platos juntos. Vamos educando en valores, vamos dando obligaciones y vamos a estar tiempo con ellos. Fin de semana también es una manera importante. Cuando hablábamos en el corte estábamos hablando sobre la inteligencia emocional y el papel que juega en el manejo de todas estas emociones. ¿Cómo tener una adecuada inteligencia emocional? ¿Qué hay que hacer para tenerla? ¿Y cómo inculcársela a nuestros hijos? Porque prácticamente es como la herramienta para el éxito. Bueno, practicarla necesitamos a veces como con la ayuda de un profesional si no la tenemos, si no la adquirimos a lo largo de nuestro desarrollo. La inteligencia emocional es esa capacidad de interpretar las emociones de los demás, así como interpretar mis propias emociones. O sea, si yo comprendo la emoción de Stephanie, voy a ser asertiva cuando yo quiero decirle algo. O sea, necesito corregirle algo. Entonces lo voy a decir en el momento adecuado y la forma adecuada.
Eso es un elemento de la inteligencia emocional, pero inteligencia emocional es fundamental para el manejo de nuestras emociones. Yosania, cuando nosotros tal vez tenemos alguno de esos sentimientos y sabemos que estamos haciendo daño a las demás personas, pero que a veces se nos es bien difícil trabajar en base de, para poder quitarlo, ¿qué debemos de hacer? En ese caso, una terapia. Es importante buscar un profesional calificado para trabajar esta área. A veces las personas dicen, no, mejor voy a donde el sacerdote. Si el sacerdote tiene la licenciatura de psicología, es importante, va a ayudar. Pero cuando vemos que realmente, o el pastor, tienen mucha formación en algunas áreas de consejería o han estudiado la carrera de psicología, pero a simple vista es mejor buscar un profesional para poder ayudar. Bueno, buscar ese profesional yo creo que para todas las áreas, porque también como pareja, esa vida en pareja, cuando esas emociones nos están destruyendo, es bien complicada. Sí. ¿Cómo hacer con una persona donde ya hemos detectado nosotros ese tipo de emociones que están destruyendo el hogar, pero no se deja ayudar? Muchas veces lo que hacemos es darnos la vuelta y ahí cuando se le baja el mal genio o cuando quiera platicar, regreso. En primer lugar, empezar por usted misma. O sea, su pareja no va, pues vaya usted. Usted vaya a aprender a manejarse, aprender cómo entender las emociones de él. Y si usted cambia poco a poco, el otro va a ir, por ende, va a ir... Por añadidura. Añadidura, va a ver que usted está cambiando. Él grita, pues usted no grite. Él pelea, pues usted. Obviamente es muy difícil. Sin entrar, claro, en violencia doméstica, en maltrato familiar. Eso no está permitido. Solo le tampoco. digo, sí podemos. no me grites. Puede crear, Exacto. puede crear como un efecto inverso, digamos, en la persona, porque Psicología inversa. si está, Sí. si está histérico y todo, y le demostramos una tranquilidad, hasta tonto se puede sentir la otra persona. Sí. Qué ridículo. lo que estoy Espere que haciendo, la ¿verdad? emoción baje, o sea, que el calor... Por aquí nos han escrito al 5550 y es una joven de 14 años. Nos dice, hola entre mujeres, muy interesante su tema. Yo quiero comentarles que siempre paso peleando con mi hermana que tiene 16 porque siento envidia y celos de ella. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Primero lugar, darse cuenta que tener una hermana es un regalo de Dios, empieza por ahí. O sea, no todos podemos estar cerca de nuestros hermanos o hermanas. Número 2, buscar ayuda psicológica, si no logra manejar eso dentro de su hogar. Ok, muy interesante, Yosania. Gracias por sus consejos. Gracias a todas las personas que mandaron su mensajito al 5550. Esperamos tenerla pronto, una muy querida amiga de Entre Mujeres. Muchas gracias. Quiero invitar